Bienvenidos, bienvenidas al informativo saludable de Telesur. En esta edición especial hablaremos de cómo influyen los modelos políticos en el tratamiento de las crisis sanitarias en el mundo. Pero antes hagamos nuestro acostumbrado recorrido por las noticias más relevantes en materia de salud de la última semana. Europa superó a Asia en número de muertos provocados por el coronavirus y la epidemia sigue avanzando. Pese a las medidas de confinamiento decretadas, Europa ya registra mayor cantidad de muertos frente a Asia, lugar donde se registró de manera oficial el primer caso. Italia es el país europeo con más afectados. Millones de personas en decenas de países y regiones siguen confinadas en sus casas. La UNESCO apuntó que la mitad de los estudiantes del mundo y más de 850 millones de niños y jóvenes están sin clases en este momento debido a la pandemia. Las escuelas y universidades se han cerrado en más de 100 países y el número de estudiantes en casa se ha multiplicado en los últimos días y seguirá aumentando según la agencia de la ONU. En países europeos como Asia, España y Francia, el confinamiento es prácticamente total. Bélgica se sumó a la lista de países que decretan este aislamiento de sus habitantes. Las autoridades solo permiten salir a comprar alimentos o medicamentos, ir a citas, a trabajar o a pasear brevemente a sus perros, convertidos en una especie de salvoconducto para salir de las casas. En Brescia, Italia, una de las ciudades más impactadas por la epidemia del coronavirus COVID-19, los doctores en la unidad de cuidados intensivos del hospital se ven obligados a estar en la difícil situación de priorizar entre un paciente y otro, debido a que la unidad ya superó su capacidad de atención de casos. Quelli, come si dice in gergo, comorbidi, quelli con le malattie associate, diciamo si ammalano di più e soprattutto si ammalano gravemente. Ecco, quindi i pazienti più gravi e quelli più difficili da gestire e quelli che purtroppo non ce la fanno sono questi. La situación sanitaria en la región es crítica. Muchos llegan al hospital en condiciones graves, presentando dificultades respiratorias, pero no hay lugar para todos. A volte bisogna fare un bilancio tra quelle che sono le possibilità di successo e le condizioni reali dei pazienti. Quindi si cerca di dare il meglio a tutti, dando qualcosa di più a chi ha più chance. El coronavirus COVID-19 continúa expandiéndose cada día con mayor rapidez, no solo en Brescia, sino en todas las regiones de Italia. Los sistemas de salud colapsan y ante la cruda decisión de priorizar entre un paciente y otro, los ancianos, enfermos y las minorías sociales son los más desfavorecidos. Los repartidores salen al rescate tras la cuarentena y los cierres de restaurantes y bares debido al nuevo coronavirus. Los neoyorquinos solo pueden pedir comida a domicilio o para llevar, pero los pedidos de comida han bajado por temor al contagio y algunos restaurantes ya están cerrando porque no pueden pagar el altísimo alquiler y los salarios. Feeling inside is like very dangerous, but we don't have any choice because coming pay the rent, and coming the tax must be pay the tax. That's why it's a big problem. Alejandro López, un médico venezolano de 30 años que trabaja como repartidor en Brooklyn hace 1 año y medio, contó que la sospecha de algunos clientes hace que no quieran que suba a su apartamento por miedo a un contagio, situación que ha limitado sus ingresos económicos. La gente también tiene miedo de ordenar comida a su casa, tiene miedo de quien la prepara y tiene miedo de quien la lleva, y es totalmente entendible. Pero creo que deberían tomarse medidas más serias al respecto, porque si no puede terminar muy mal. Los repartidores han tomado todas las precauciones posibles contra el virus. Llevan guantes, gel desinfectante y máscaras. Y aunque tienen miedo de un contagio, aseguran que no tienen otra opción que seguir trabajando. La vida de los inmigrantes, que en cualquier parte del mundo ya es bastante difícil, empeora ante esta crisis sanitaria. Tengo que hacerlo, ¿me entiendes? Me siento triste, quiero estar en mi casa, quiero estar encerrado como mucha gente está, y necesito estarlo, pero no puedo hacerlo porque estoy trabajando. La mayoría de los 40.000 repartidores de Nueva York son inmigrantes, sin seguro médico ni papeles. Muchos neoyorquinos hicieron un llamado en las redes sociales para aumentar las propinas de los repartidores en señal de solidaridad, pero una decena de entrevistados asegura que esto no ha sucedido.
En Bogotá, los trabajadores mayores de 70 años luchan por seguir trabajando después de que el gobierno colombiano impuso una cuarentena de 2 meses a las personas mayores para evitar la propagación de COVID-19. Pero muchos no tienen los medios para mantenerse y carecen de protección estatal. Por lo tanto, continúan saliendo a las calles a trabajar, exponiéndose al contagio. ¿Qué va a hacer con nosotros? Porque si no se muere uno de la enfermedad, se muere de hambre. ¿Para pagar arriendo qué? Los ancianos están negados a quedarse en casa porque nadie les garantiza que puedan comer, pagar el alquiler y adquirir los productos básicos para su día a día. Yo de todas maneras voy a trabajar. Así el gobierno diga que no, pues toca trabajar. Ellos prometen y después no cumplen nada. Y la barriga no da espera. Y hay que pagar arriendo, hay que comprar lo que uno necesita. ¿Cómo nos vamos a sostener 2 meses sin un centavo? ¿Una ayuda de quién? ¿De mi Diosito? La situación que viven los trabajadores de la tercera edad en Bogotá, Colombia, es preocupante tomando en cuenta que son uno de los grupos sociales más vulnerables al coronavirus COVID-19. Es hora de nuestra primera pausa. Al regreso veremos los efectos políticos del coronavirus y su incidencia en las políticas sanitarias de cada región. Estamos de vuelta con Guía tu Cuerpo. Nuestro tema central está relacionado con la forma en que cada gobierno asume las medidas para contrarrestar la pandemia por coronavirus 2019. En medio de una crisis sanitaria sin precedentes, el contraste en el tratamiento que da cada país y sus gobiernos en la lucha contra el coronavirus depende directamente del modelo político al que pertenece cada gobernante. Europe has now become the epicenter of the pandemic, with more reported cases and deaths than the rest of the world combined, apart from China. More cases are now being reported every day than were reported in China at the highest of its epidemic. Para la Organización Mundial de la Salud, la transparencia es de suma importancia para gestionar crisis sanitarias. En el caso de la pandemia por coronavirus, decretada el pasado 11 de marzo, fue fundamental que China alertara a tiempo de los casos que aparecieron en la provincia de Wuhan. 新冠肺炎的疫情是发生在中国，发生在武汉，是的，但是它的源头不。 WHO has been assessing this outbreak around the clock, and we're deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming levels of inaction. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Pandemic is not a word to use lightly or carelessly. It's a word that, if misused, can cause unreasonable fear or unjustified acceptance that the fight is over, leading to unnecessary suffering and death. Describing the situation as a pandemic does not change WHO's assessment of the threat posed by the virus. Pero el origen del paciente cero fue cuestionado por el vocero de Asuntos Exteriores del país asiático, quien aseguró que en Estados Unidos hubo pacientes con esta enfermedad mucho antes que en China. El vacío informativo y el hermetismo de Washington respecto a sus casos robustecen este señalamiento. 美国政府在2月2日宣布全面禁止过去14天到访过中国的外国人入境。那时候美国国内公布的确诊病例只有10余例。50天过去了，美国的确诊病例由10余例已经激增到3万余例。这50天时间里，美方采取了什么有力的措施呢？美方完全是浪费了中方为全世界赢得的宝贵时间。事到如今，美方反而企图诋毁他人，
转嫁责任，寻找替罪羊，这种做法既不道德，也不负责，不仅对美国自身的防疫工作丝毫没有帮助，对促进国际社会的抗疫合作也丝毫没有帮助。So we could have people in the United States dying for what appears to be influenza when in fact it could be the coronavirus or COVID-19. Some cases have been actually diagnosed that way in the United States. Es evidente que el presidente Trump, al igual que la prensa occidental, han hecho el esfuerzo para presentar a COVID-19 como un virus chino, aunque todavía no existe ninguna prueba conclusiva sobre el origen del mismo. Irónicamente, mientras China ha hecho todo lo posible para esclarecer el origen y las características del virus COVID-19, Estados Unidos se niega a colaborar con estas investigaciones y revelar las informaciones que posee. Pero ¿qué ocurre en los países donde el propio sistema de salud significa un obstáculo para que un paciente pueda ser diagnosticado? Anybody that needs a test gets a test. They're there. They have the tests. And the tests are beautiful. I got through to public health after about an hour, and they told me that I did not meet the criteria for being tested. They said, there's no way to get tested. We don't have tests right now. There's nothing set up in Delaware. I looked at the CDC website and it said, call your doctor if you have the symptoms. So I called the doctor's office and they told me to go to an urgent care facility. I called an urgent care facility and they said that there's nothing that they can do and they don't have the test. And they told me to go to the ER. And I called a hospital and they told me that they don't have the test either. I just felt like I was getting the runaround. It was clearly obvious that they just are under capacity and they're not able to test. I eventually just gave up because at that point the testing criteria was so strict. It was you travel to China or have you been in contact with someone known diagnosed with COVID? And I didn't meet any of that. La propuesta inicial de Reino Unido para combatir el virus fue el método de inmunidad de rebaño, un plan radicalmente diferente a las recomendaciones de la OMS. La inmunidad de rebaño consiste en proteger solo a los individuos más vulnerables y dejar que el virus se propague para que el cuerpo desarrolle inmunidad. Esto significaba la muerte de por lo menos 250,000 personas. Esta estrategia, por supuesto, serviría también para reducir el impacto económico de una drástica cuarentena. This disease is more dangerous and it's going to spread further, and I must level with the British public. More families, many more families are going to lose loved ones before their time. En España, el número de contagios y muertes es progresivo. Las autoridades han tenido que habilitar hoteles como hospitales. La orden actual es permanecer en casa, pero no todos pueden. En 2018, el gobierno español realizó 59.671 desahucios, realidad que pone en relieve que por lo menos 40,000 personas sin hogar son casos vulnerables y de alto riesgo de contagio porque viven en la calle. España ha tomado medidas durísimas que están sufriendo los españoles en sus propias carnes, en sus hogares. Estamos planteando un confinamiento de un mes a la ciudadanía española, de un mes, con los efectos no solamente sociales, psicológicos que va a tener en poblaciones muy vulnerables. Italia es el actual foco de la pandemia y el sistema sanitario se desmorona. Entre sus métodos destaca un protocolo de medicina de guerra que pone al personal médico a priorizar la atención y decidir a quién atender y a quién no. Hasta el momento es el país con mayor tasa de mortalidad por infectados en el mundo. La cosa peggiore è che vedi tanta sofferenza. Tante persone che stanno male, tante persone che sono da sole e tu puoi fare ben poco perché sei lì e capisci. E questa è forse una delle cose più tristi. I parenti fuori, i figli, salutano il papà, gli chiedono come sta, il papà dice che fa fatica, che però che ha speranza. E poi finita la telefonata spesso magari dopo qualche ora, dopo 3 o 4 ore il familiare si spegne. Ante la crisis, países como Serbia han sido vetados por la Unión Europea para adquirir material médico. Una resolución establece que el material médico que produce Europa debe ser exclusivamente para los países de la Unión Europea. Velika međunarodna solidarnost u stvari ne postoji. Evropska solidarnost ne postoji. To je bila bajka na papiru.
Ja sam danas uputio posebno pismo, jer mnogo toga očekujemo i najveće nade polažemo u jedine koji mogu da nam pomognu u ovoj teškoj situaciji, to je Narodna Republika Kina. Declaraciones que dejan en evidencia las costuras de un sistema que se creía intachable. Tiempo de nuestra segunda pausa. No olviden que pueden contactarnos a través del correo guiatucuerpo@telesurtv.net y en nuestra multiplataforma web www.telesurtv.net. Ya volvemos con más de Guía tu Cuerpo. Inesperadamente, los países más señalados por sus políticas sociales y que han sido sancionados por algunas potencias son los que han salido al paso para enfrentar el virus a nivel global: China, Cuba, Venezuela y Nicaragua. En el continente americano, Estados Unidos tiene el sistema más caro del mundo y según la ONU, para 2019 este país tenía 50.661.149 inmigrantes, es decir, 15% de su población. De ellos, aproximadamente 11 millones están indocumentados, es decir, no cuentan con atención médica, pues la Ley de Protección al Paciente, promulgada por el expresidente Barack Obama, deja muy claro que los inmigrantes ilegales están excluidos. Si este gobierno y nuestro alcalde quieren proporcionar ayuda, que también incluyen la comunidad inmigrante, la comunidad trabajadora que más ahorita está sintiendo esta crisis, ¿no? Que no tienen acceso a un doctor. En Colombia, los ciudadanos y alcaldes coinciden en que las modestas medidas tomadas por el gobierno nacional atan las manos de los gobiernos locales. Un decreto faculta solo al presidente a tomar decisiones respecto al control de la epidemia. Los conflictos carcelarios en el país suman a la preocupación de los ciudadanos. Yo en este momento me siento con miedo, angustia, como todos acá, porque todos no sabemos qué pasa con nuestros familiares. En Brasil, funcionarios del alto gobierno padecen COVID-19. Sin embargo, los brasileños denuncian que el presidente Jair Bolsonaro ha subestimado la pandemia. Tem a questão do coronavírus também, que no meu entender está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus, certo? Então, talvez esteja sendo potencializado até por questões econômicas, tá? Mas acredito que o Brasil no es que va a dar certo, ya dio certo. A la ligereza estatal se suma que en el país un 41% de la ciudadanía no tiene garantías para seguir las recomendaciones de la OMS. Para los trabajadores independientes, la prevención del coronavirus también corta sus fuentes de ingreso. Pero el presidente Bolsonaro solo mostró preocupación por los ingresos económicos del país. La economía no puede parar. En Chile, uno de los países más afectados de la región, el ministro de Salud confía en que el virus pueda ser más empático con los chilenos. ¿Qué pasa si este virus muta de una forma más benigna? Y en realidad lo único que produce es un resfrío común, como la mayoría de los coronavirus antiguos, porque este es un nuevo coronavirus, producen un resfrío común. ¿Qué pasa si el virus muta y se pone, perdón que use una palabra, buena persona? En este mismo continente, cientos de médicos salen desde Cuba para poner en práctica su política sanitaria universal implementada desde la llegada de la revolución. Actualmente, 28.760 profesionales de la salud forman parte de las brigadas médicas que están ubicadas en 59 países. Y bueno, nosotros en la medida de nuestras posibilidades haremos siempre todo lo posible porque compartir nuestra experiencia con otros países del mundo. China logró combatir el virus con el interferón alfa 2B de manera exitosa. Y aunque el fármaco está a disposición del mundo, el bloqueo impuesto por Estados Unidos no permite que sea comercializado libremente. El interferón es un arma más que en ese conjunto que se están manejando, en este caso en Venezuela y en Cuba también, conducen a que la afección finalmente tenga consecuencias poco agresivas contra la población. En Venezuela, primer país del mundo en asumir el aislamiento social voluntario, el gobierno del presidente Nicolás Maduro solicitó un préstamo al Fondo Monetario Internacional que le fue negado.
Sin embargo, la distribución de alimentos a las familias y el pago de salarios de los trabajadores independientes es asegurado por el gobierno. Tengo que decirle a los venezolanos, cada vez que llamamos a un laboratorio internacional para comprar las pruebas, el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica lo llama y le prohíbe que le vendan las pruebas a Venezuela. Amenaza a los laboratorios mundiales para que no le vendan pruebas ni medicinas a Venezuela contra el coronavirus. Es la verdad. Criminales, asesinos, genocidas. La historia los juzgará gravemente a ustedes, genocidas del gobierno de Estados Unidos de Norteamérica. Pero a Venezuela no la detiene nadie. A nosotros no nos detiene nadie. Y vamos a proteger a nuestro pueblo y le vamos a garantizar todo lo que haga falta. Esta nueva amenaza global que sorprendió al mundo pone a prueba los modelos políticos actuales. La posibilidad de vida de quienes se enfrentan a la neumonía producida por el coronavirus 2019 está relacionada de manera directa con el lugar en el que se viva y con los sistemas de gobiernos de cada país. Llegamos al final del informativo saludable de Telesur. Nos despedimos por el día de hoy. Recuerda que puedes contactarnos a través de nuestro correo electrónico guiatucuerpo@telesurtv.net. Hasta la próxima semana.